Como muchos eritrocitos juntos, ¿me suena? Ujú. ¿Qué más? ¿A qué más le suena? Hemaglutinación. ¿A un inmunocomplejo? Ujú, a un inmunocomplejo, muy bien. Bueno, lo que comentan sus compañeras es cierto, a resumidas cuentas es lo que vamos a estar observando o lo que esperamos observar al término de este procedimiento. Vamos a recordar un poco. Las reacciones antígeno-anticuerpos se estudian más fácilmente in vitro, ¿sí? Utilizando preparaciones de antígenos y antisueros. ¿Recuerdan ustedes la diferencia de in vivo, in vitro, in silico? ¿Alguien por ahí que se acuerde? Bueno, hoy andan muy serios, chicos. In vitro nos va a hacer referencia a que lo estamos haciendo fuera del organismo en vidrio, ¿sí? In vitro viene de vidrio. No específicamente tenemos que realizar las reacciones en el vidrio, pero si estamos fuera del organismo, estamos fuera del tejido en el cual vamos a estar haciendo la reacción. Es por eso que se pueden observar mejores las reacciones antígeno-anticuerpo fuera del organismo como tal. Nosotros no vamos a utilizar o no vamos a poner, digamos, estos anticuerpos a que aglutinen dentro, a que generen esta reacción dentro de un organismo, porque sabemos que eso nos puede llevar a reacciones inmunogénicas severas que pueden derivar hasta en la muerte del organismo. El estudio de las reacciones antígeno-anticuerpo in vitro se denomina serología, ¿sí? Y es de especial importancia en la microbiología diagnóstica. Serología porque pues utilizamos lo que vienen siendo líquidos o lo que son los sueros, digamos así, que son los que vamos a utilizar o en los cuales nosotros esperamos encontrar ya sea el antígeno o el anticuerpo, que vienen del organismo que estamos trabajando. La unión de un antígeno y un anticuerpo desencadena una serie de reacciones del dominio, de la serología. El tipo de reacción va a depender sobre todo del estado físico del antígeno, es decir, si mi antígeno se encuentra particulado o se encuentra soluble, y las condiciones físicas en que se desarrolla la prueba. ¿Ya han estudiado ustedes o ya saben o ya han escuchado al respecto de esto de los antígenos particulados y solubles? Sí, era lo del tamaño. Ujú. Bueno, más allá del tamaño, cuando nosotros vamos a hablar de particulados, son antígenos grandes, son partículas completas, como pueden ser células, como pueden ser microorganismos, como pueden ser, no sé, algún tipo de componente, digamos, ajeno al organismo, como es el látex o ciertas arcillas o ciertos complejos de carbón. Y cuando hablamos de soluble, pues bueno, se encuentra exactamente en tamaños pequeñitos que no van a permitir que se llame como tal la aglutinación. Son solo pequeñas fracciones de. Y bueno, dependiendo de cómo se encuentre nuestro antígeno, va a ser si nosotros vamos a tener una aglutinación o si vamos a llamar a la reacción de precipitación. Para las reacciones de precipitación, nosotros estaremos hablando únicamente de antígenos solubles. Cuando estemos hablando de aglutinaciones, estaremos hablando de antígenos particulados, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña imagen sobre lo que es el antígeno. Un antígeno pequeño lo vamos a conocer como aquel que tiene dos epítopos. Ahí lo pueden observar en medio, se le están uniendo, bueno, no en medio, en el cuadro izquierdo superior. Se observa el antígeno pequeñito ahí en medio, pero tiene la capacidad de unirse a dos anticuerpos diferentes. Un antígeno intermedio con 6 epítopos diferentes y un antígeno grande que tendría ya ahí como tal 10 epítopos diferentes. Cuando un antígeno particulado reacciona con su anticuerpo específico, que debe de ser al menos divalente, es decir, que tiene dos sitios para la unión, se observa la formación de grumos, o agregados de partículas. Esto se va a conocer como una aglutinación. Estas reacciones
bueno, en estas reacciones, el determinante antigénico está sobre la superficie de una partícula o de una célula, ¿sí? Recordemos, pues, que para que yo tenga un un antígeno particulado, eso quiere decir que sobre esa base grande yo tengo pequeños antígenos solubles o pequeños determinantes solubles, son pequeñas cositas que están ahí pegadas que van a permitir que se unan o que se formen esos grumos. Del lado derecho pueden observar la diferencia. Ahí como tal es una determinación de grupo sanguíneo, que eso ya lo vamos a ver en una práctica más adelante. Tenemos en la muestra de la izquierda sin reacción, los eritrocitos se encuentran dispersos. Y del lado derecho tenemos ya una reacción positiva en la cual se formaron esos grumos, esos agregados, ya se ve una aglutinación. Estas reacciones son más sensibles que las de precipitación para detectar pequeñas cantidades de anticuerpo, debido a que relativamente pocas moléculas del anticuerpo pueden unir efectivamente un gran número de partículas de antígeno en grumos gruesos macroscópicamente visibles. En lo que viene siendo las reacciones de precipitación, tenemos muy en cuenta o debemos de tener mucho en cuenta lo que viene siendo la equivalencia, ¿sí? Debemos de llegar a ese punto de equivalencia en el que tenemos la misma cantidad de antígeno y la misma cantidad de anticuerpos para que realmente yo pueda observar bien lo que viene siendo mi precipitación, porque recordemos, como no se están uniendo entre sí, esos inmunocomplejos no forman esa redecilla o esa red que me permite observarlos macroscópicamente. Aquí tenemos del lado derecho una prueba cualitativa de aglutinación, únicamente para que lo observemos. Tenemos ahí una muestra que contiene el anticuerpo y una muestra que no contiene el anticuerpo. En los resultados, bueno, vamos a tener el resultado positivo, se produce una aglutinación. Si ustedes observan ahí esa imagen, ¿qué tipo de anticuerpo es el que se está utilizando o se está ejemplificando ahí? ¿Qué inmunoglobulina es? IgM. Es una IgM, exacto. Tiene 5 lugares de reunión, bueno, de unión a lo que viene siendo su determinante antigénico, lo cual le va a ayudar o va a generar que esa red que se forme sea más grande. Generalmente en este tipo de estudios vamos a utilizar tanto IgGs como IgMs para lo que son las determinaciones, para poder formar esas redecillas. Cuando no tenemos lo que viene siendo el anticuerpo, pues vamos a tener ahí el antígeno que no aglutina, no pasa nada, no vamos a observar nada macroscópicamente. Es por esto que cuando queremos aumentar la sensibilidad de una reacción de un antígeno soluble con su anticuerpo específico, se transforma el antígeno soluble en particulado, que es lo que les comentaba anteriormente, absorbiendo o uniendo químicamente a estructuras particuladas tales como esferas de látex o arcilla coloidal, o también se puede utilizar carbón, o también se pueden utilizar algunos microorganismos, y de esta manera se puedan ser detectados los anticuerpos por reacciones de aglutinación. Estos ensayos se van a conocer como ensayos de aglutinación pasiva. En lo que viene siendo la aglutinación, vamos a tener 3 variantes. Generalmente, hablando a grandes rasgos, tenemos en la imagen de la derecha, en el inciso, perdón, de la izquierda, ya tengo dislexia, la imagen de la izquierda, en el inciso A, lo que viene siendo una aglutinación directa. Yo tengo mi partícula grande, que es detectada por mis anticuerpos, se genera la aglutinación. En el inciso B, yo ya tengo absorbidos esos antígenos solubles a una fase particulada, a una partícula grande, como puede ser el látex. Entonces, los pongo en contacto con sus anticuerpos. El anticuerpo reconoce al pequeño antígeno soluble que está absorbido a la esfera de látex, pero esa esfera de látex me va a ayudar a que mi reacción o lo que yo esté observando sea más visible, sea detectable macroscópicamente. Eso sería una aglutinación pasiva. Como tal, yo no estoy observando la aglutinación de mi antígeno con su antígeno soluble, sino estoy observando todo. Si yo no tuviera esa partícula, digamos, ese látex ahí, posiblemente yo no podría observar con tanta claridad lo que viene siendo la reacción. Y por último tenemos, en este caso, reverso, ¿sí? Tenemos lo que viene siendo esa partícula de látex a la cual se le absorbió el anticuerpo. Y vamos a poner en contacto con una muestra que tiene al antígeno soluble. Entonces, cuando esto va a suceder, cuando lo que estamos buscando, bueno, más bien, cuando lo que tenemos absorbido sea
al anticuerpo, vamos a decir que es una aglutinación pasiva reversa. ¿Sí? Es al contrario, yo no estoy buscando al anticuerpo, estoy buscando al antígeno. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda al respecto de esto? Bueno, vamos a seguir. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. También se pueden aglutinar glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos pues son células, sería un antígeno particulado, ¿cierto? Y este fenómeno, cuando nosotros utilicemos a los glóbulos rojos como base, como matriz para la aglutinación, la vamos a llamar hemaglutinación, a estas reacciones, en las cuales nosotros empleemos a los glóbulos rojos. No importa de la especie que sea, si son glóbulos rojos, lo que estamos utilizando son hemaglutinaciones. Los anticuerpos pueden reaccionar con antígenos de los glóbulos rojos, recordando que sobre la superficie del eritrocito vamos a tener diferentes determinantes o diferentes complejos que nos van a ayudar a poder detectarlos. U otros antígenos que bien se puedan absorber a los glóbulos rojos y observarse a la hemaglutinación cuando se unan al anticuerpo específico. Eso es, digamos, lo que, bueno, no es lo que se hace aquí, pero se puede, bueno, en esta práctica, no es lo que se hizo en esta práctica concretamente, pero es posible que nosotros sensibilicemos. Cuando nosotros hablamos de sensibilizar algo, quiere decir que nosotros estamos uniendo de cierta manera o estamos ayudando a que se dé esa unión. Cuando vamos a sensibilizar eritrocitos, quiere decir que nosotros le estamos uniendo, le estamos permitiendo al eritrocito que se le absorba, que se le adhiera un antígeno o un anticuerpo para después hacer una detección, digamos, indirecta, ¿sí? Cuando hablemos de sensibilizar. Tienes que sensibilizar a tus eritrocitos para poder hacer la detección. Eso quiere decir que tienes que ponerlo en contacto anteriormente, ya sea con el antígeno o con el anticuerpo, para permitir que se absorba a la superficie del eritrocito. ¿Cuáles son las diferencias o algunas diferencias que nosotros podemos observar en este tipo de reacciones, que es muy importante que ustedes conozcan? En los que viene siendo las pruebas de aglutinación, podemos observar primero que no se aglutina, ¿cierto? Que no hay ninguna reacción. Vamos a ver ahí la separación, no pasa nada. La otra puede ser que aglutine o bien que precipite. Vamos a ver ahí los pequeños cúmulos, los pequeños grumos. Y por último podemos tener que se haga una lisis, que se haga el rompimiento, la destrucción de lo que vienen siendo los eritrocitos. Hay que tener muy en conciencia que pueden suceder estas tres cosas y dependiendo de lo que esté sucediendo, de lo que obtengamos al final del procedimiento, va a ser el resultado que nosotros podemos o vayamos a reportar. Sí ubican la diferencia entre mantener en suspensión, digamos, los eritrocitos, aglutinar los eritrocitos o precipitar eritrocitos debido a cuestiones inmunológicas, no al tiempo y que se hayan precipitado por gravedad, y lo que viene siendo la lisis de los eritrocitos. Sí, todo bien. Todo bien, excelente. Hablando o continuando con el tema de la hemaglutinación, es una reacción antígeno-anticuerpo que nos resulta de la fijación de los anticuerpos a los antígenos de varios eritrocitos, formando una red o trama, una redicilla, una mantita, que mantiene unidas a las células, como lo pueden ver ahí en la imagen. Este proceso se divide en dos etapas o fases distintas y definidas, recordando que para que se dé una aglutinación debemos de tener al menos que nuestro ¿cómo se llama? Nuestro antígeno sea divalente para que se pueda unir en dos sitios diferentes o en dos células diferentes al mismo tiempo el anticuerpo y ya con eso podamos formar la redecilla, ¿sí? Con eso se vaya a formar la red, en diferencia de lo que viene siendo, por ejemplo, la precipitación, que únicamente se va a hacer como un pequeño monómero o un pequeño compuesto que ya cuando sean muchos esos compuestos que se forman, van a observarse en forma de la precipitación. En la primera etapa vamos a tener, que es conocida como la sensibilización, que es lo que les comentaba anteriormente. El anticuerpo identifica y se fija a los antígenos eritrocitarios presentes. Esta fijación ocurre entre la región variable de la molécula de la inmunoglobulina, es decir, la región FAF,
y los determinantes antigénicos correspondientes en la membrana celular del eritrocito. Esta fijación está mantenida por medio de enlaces químicos no covalentes y esta etapa asimismo no es visible, ¿sí? El hecho de que se una el anticuerpo en su fracción FAB, en su parte FAB, región variable, a lo que viene siendo el eritrocito, no me va a permitir que yo observe como tal la aglutinación. Esa sería la primera parte, ¿sí? Primero hay que sensibilizar, primero hay que permitir que se unan para poder llevar después lo que viene siendo la segunda fase y ya poder observar si hay o no hay esa reacción. Como ustedes ya saben, cuando tenemos enlaces químicos no covalentes, ¿esto qué quiere decir? ¿O en qué nos puede afectar que no sean covalentes esos enlaces? A ver, alguien. En que se pueden romper. Exacto, en que son susceptibles a que las diversas condiciones en las cuales se encuentra mi reacción, digamos pH, digamos concentración de iones, digamos temperatura, pueda romper fácilmente esa unión, ¿sí? O bien, debido a esas condiciones que nosotros debemos de cuidar, se pueda acentuar o se pueda ver favorecido. Entonces, en estos tipos de reacciones, y ustedes lo verán en su vida práctica ya cuando les toque hacer este tipo de pruebas, en los protocolos que ustedes manejen les van a poner ahí cuáles son las condiciones a las cuales se debe de estar trabajando para que se vea favorecida o se vea aumentada este tipo de reacciones. La segunda etapa como tal constituye la unión de los eritrocitos sensibilizados con la formación de una estructura molecular en forma de red o malla y la subsiguiente visualización de la reacción de aglutinación. Una vez que se lleva a cabo la aglutinación, esta se dice que se solidifica, es decir, se estabiliza lo que viene siendo esta reacción. Ahí ustedes pueden observar ya lo que viene siendo la formación de la red. Entonces, recordando un poquito de los diferentes tipos de aglutinación que vimos, la activa, la pasiva y la pasiva reversa, ¿qué tipo de aglutinación estaríamos observando aquí? Lo que tenemos absorbido en los eritrocitos son anticuerpos y después se está utilizando esos anticuerpos para detectar otros anticuerpos u otro complejo que se encuentra en la muestra. ¿Qué tipo de aglutinación sería esta? Pasiva, ¿no? Pasiva y le falta ahí una palabrilla. Reversa. Ajá, así es. ¿Por qué? Porque estamos adhiriendo o absorbiendo, anticuerpos a lo que viene siendo mi matriz celular, ¿sí? No estamos absorbiendo lo que viene siendo un antígeno, sino un anticuerpo. En las reacciones, en algunas reacciones, las dos etapas ocurren simultáneamente, es decir, lo observamos rápidamente, mientras que en otras solamente se desarrolla la primera. También en estos, o sea, es decir, que se adhiere, que se sensibiliza lo que viene siendo los eritrocitos o lo que sea que estamos trabajando. En este caso estamos hablando de hemaglutinación, vamos a referirnos a eritrocitos. Por eso es muy importante que se les dé tiempo y las condiciones necesarias a este tipo de reacciones para realmente observar el resultado que estamos esperando observar, para no decir luego, es que no aglutinó a los 5 segundos, quiere decir que es negativa. No, si en mi inserto o en mi protocolo dice, debes de esperar de 1 a 3 minutos en agitación para realmente poder descartar una aglutinación, eso es lo que debemos de esperar nosotros. ¿Cuáles son los factores que van a afectar a la aglutinación? Para la primera etapa van a ser lo que viene siendo los niveles del antígeno y el anticuerpo, el pH o el grado de acidez en la solución, la temperatura, el tiempo de incubación y la fuerza iónica. Si nosotros no tenemos esas condiciones, digamos, requeridas para que se lleve a cabo esta reacción, no vamos a poder llevar a cabo o no vamos a poder observar nosotros lo que es la primera etapa. Si no podemos observar la primera etapa, ¿podremos observar la segunda etapa? No. No.
La segunda etapa los factores que la afectan es la distancia entre los eritrocitos, es decir, qué tantos eritrocitos pusimos nosotros en nuestra muestra, si la concentración que utilizamos está bien, si estuvo muy diluido, eso va a hacer que pues mis eritrocitos estén muy lejanos y no puedan formar esa redecilla por cuestión de distancia o de concentración, las cargas eléctricas y el tipo de inmunoglobulinas con las que estemos trabajando, ya sea que sea el tipo de la IgM o la IgG. ¿Sí? Recordar que, bueno, hay sus diferencias. ¿Por qué? Por la forma en la que están. Uno es un monómero y el otro es un pentámero. También hay algo que en estas nos va a afectar un poco, que es el complemento. ¿Qué han escuchado ustedes del complemento? ¿Qué saben del complemento? Pues que son una familia de casi 30 proteínas que sirve para lisar o optimizar la respuesta inmune que está presente en el suero. Muy bien, y que es bien divertido aprenderse su cascada de funcionamiento, ¿verdad? Sí. Bueno, el complemento no es un anticuerpo, por lo tanto, no aumenta con la inmunización. El complemento lo vamos a tener en todos los organismos inmunemente competentes, por así decirlo. Todos tenemos complemento. Estas enzimas son normalmente inactivas, pero se activan cuando ocurre una reacción antígeno-anticuerpo. Una de las principales funciones del anticuerpo es reconocer las células invasoras y activar el sistema del complemento para que actúe. Ciertos componentes del complemento son muy termolábiles y se destruyen por calentamiento a 56 grados centígrados por 30 minutos o a 63 grados centígrados por 3 minutos. Por otra parte, los anticuerpos son termoestables. Entonces, recordando un poco de lo que vimos anteriormente sobre que se pueden mantener los eritros en suspensión, se pueden generar las aglutinaciones y se puede llevar a cabo una lisis. Si nosotros estamos trabajando con el suero del paciente, ese suero generalmente, o el suero del animalito, en este caso del conejo, ese suero va a tener complemento normalmente, ¿cierto? Sí. Si yo no inactivo el complemento que se encuentra normalmente en el suero, me puede generar algún otro tipo de reacciones al activarse lo que viene siendo o al activarse derivado de la unión del antígeno con el anticuerpo. Aquí nos dice en el texto que se activa cuando ocurre esa reacción. Entonces, si se está dando esa reacción, normalmente porque tenemos ahí lo que estamos buscando en la muestra, se da esa reacción, se activa el complemento que nosotros hayamos tenido en la muestra, ese complemento me puede generar la lisis de mis eritrocitos o de los eritrocitos que yo estoy observando. Entonces yo ya no voy a observar la aglutinación, voy a observar que algunos eritrocitos se lisaron y eso me puede generar un error en la lectura de lo que viene siendo mi resultado. Es por esto que para este tipo de pruebas en las cuales estamos utilizando el suero completo, generalmente, que estamos viendo reacciones de hemaglutinación, se hace la inactivación del complemento para evitar que este complemento nos truene lo que viene siendo nuestros eritrocitos. ¿Cómo lo inactivamos? Ponemos baño María, bueno, en un baño María, aquí en el laboratorio también hacemos cosas de cocina. Ponemos a baño María lo que viene siendo nuestra muestra de suero a 56 grados por 30 minutos o bien, si tienen un poco de prisa, a 63 grados por 3 minutos. Muy importante que no sobrepasemos ya sea el tiempo de exposición o la temperatura de exposición. ¿Por qué creen ustedes que no debemos de sobrepasar estas condiciones? Para no afectar ningún otro componente. Así es, recordemos que, bueno, aunque los anticuerpos son termoestables, como lo dice aquí en el escrito, pues no dejan de ser componentes proteicos. Y lo que viene siendo los cambios de temperatura o la exposición a temperaturas elevadas nos puede desnaturalizar lo que viene siendo nuestros anticuerpos y ahora sí no vamos a ver ningún tipo de reacción porque pues ya nos desnaturalizó todo y ya no se puede reaccionar. Bueno, esto es lo que les estaba comentando anteriormente del complemento, de por qué es importante inactivarlo.
En esta práctica, creo que ya esta es la última, sí. En esta práctica, ¿qué es lo que se pretendía o qué es lo que se pretende que ustedes hacen? Ustedes van a tener su suero preinmune, recordando su suero testigo, en el cual pues no debe de haber ningún tipo de anticuerpos, y después del procedimiento de inmunización que llevó a cabo uno de los equipos, iban a obtener un suero de conejo antiglóbulos rojos de carnero, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, lo que sí va a hacer es utilizar estas plaquitas de 96 pozos de fondo, de fondo en U, es decir, no en fondo plano, tiene que ser el fondo en U, para llevar a cabo la reacción y nosotros poder observar si se formaron esos anticuerpos, si no se formaron esos anticuerpos y el título que se llegó a alcanzar o que se hubiera llegado a alcanzar con la formación de ellos. Lo que se hace entonces es muy sencillo, ya está el video para que lo observen, no tiene mucha complicación, pero sí es importante tener en cuenta, en consideración, esto de la inactivación del complemento, ¿sí? En su protocolo ahí viene marcado cuáles son los sueros, en qué condiciones se utilizan. En la primera hilera, déjenme, bueno, lo que se hace a grandes rasgos, para no hablarles como de hileras, eso lo van a ver ustedes en el video, lo que se hace es tener una cantidad constante de eritrocitos que va a ser sometido a una concentración variable de mi antígeno para que nosotros podamos, o de mi anticuerpo, perdón, para que nosotros podamos observar cuándo aglutina y cuándo no. Cuando aglutinan los eritrocitos, nosotros vamos a observar en el fondo de la placa, bueno, en el fondo del pocillo, una red uniforme. Esto es muy importante, ¿sí? Recordemos, se forman esas redecillas, ¿sí? Se hace como esa red que le ponen a los artistas de circo para que no se caigan y se rompan algo cuando están haciendo sus acrobacias. Se forma eso en el fondo de lo que viene siendo mi pocillo. Cuando nosotros no tenemos esos anticuerpos y no se forma esa red, por la forma que tiene el pocillo, que es en forma de U, se va a generar un botón en el centro del fondo de lo que viene siendo mi pocillo debido a la precipitación por gravedad de lo que son los eritrocitos. Entonces, aquí ustedes en esta imagen pueden observar, tenemos 8 diferentes pacientes a los cuales se les hizo, déjenme contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 diferentes diluciones del anticuerpo que se está probando. Tenemos para todos el control positivo y el control negativo. Recordando que los títulos se van haciendo 1, 2 y luego se toma la mitad de esa dilución y se pasa a la siguiente y se toma la mitad de eso y se pasa a lo siguiente y se toma la mitad de eso y se pasa a lo siguiente para ir haciendo las diluciones al igual que como se trabajó en, recuérdenme, la práctica anterior. Se van haciendo como por mitades, ¿no? Entonces tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024 para el título. Si ustedes observan aquí en la imagen, ya tienen ahí el control positivo y el control negativo. Díganme, el paciente 3, y además ahí viene ya escrito el título, el paciente 3, ¿qué título tiene o hasta qué título alcanza y por qué? Hasta el 512. Hasta el 512, ¿por qué? A partir de ahí ya se ve la aglutinación. Hasta ahí se ve la aglutinación. O sea, ahí empieza a presentarla. Ok, aquí en este caso recordemos que vamos a empezar a leer del 1 a 2 y vamos a terminar, o sea, nos vamos a ir de la más concentrada a la menor concentrada, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es hasta el 512. En el caso, por ejemplo, del paciente número 6, ahí es como que, oh, ¿qué pasó? Díganme, ¿por qué se toma en consideración la dilución de 128 para el título, siendo que en los dos primeros tenemos negativo? No sé por qué, pero siento que es
podría considerarse como un falso positivo, falso negativo, porque si te da y luego ya no te da, está como rara esa reacción. Entonces se toma a partir cuando ya fue más constante, por decirlo así. ¿Alguien más? Ahorita vamos a discutir un poquito al respecto de esto. ¿Alguien más ahí alguna idea que quiera compartirnos de por qué si tenemos negativo y después tenemos positivo y después negativo, tenemos un título de 128? ¿Puede ser por el tiempo? Puede ser por el tiempo. ¿Qué más? Recordemos que estas reacciones se van a dar en 2 etapas, ¿cierto? Entonces, el hecho de que se dé la primera etapa no quiere decir que forzosamente se va a dar la otra. Por eso es importante que se manejen o que se trabajen con diluciones, porque recordando, hay diferentes aspectos en cada una de estas etapas que puede llegar a afectar el que se dé o no se dé lo que viene siendo la reacción. Posiblemente en la primera etapa para estas muestras que estaban muy concentradas, pasó un efecto de Pozzona. No sé si recuerdan de la práctica anterior, que es cuando tenemos demasiado de algo, no se forma esa redecilla que nosotros estamos esperando ver. Ya cuando disminuye la concentración y tenemos una zona más equivalente o tenemos una concentración más equivalente, ya me permite que nosotros lo podamos observar, ¿sí? Puede suceder o puede pasar. Por eso es importante que se realicen las diluciones seriadas para realmente nosotros poder obtener el título y nosotros también saber cuál es la concentración óptima a la cual debemos de trabajar, en este caso con este paciente. Si estuviéramos probando, no sé, algún reactivo para determinar concentraciones óptimas, pues diríamos, tenemos que trabajar con diluciones 1:8 y 1:128 generalmente para que nosotros podamos observar esta reacción, ¿sí? ¿Quedó claro por ahí? Maestra, yo tengo una duda. Por Dime. ejemplo, en ese del paciente 6, ¿por qué no mejor se agarró la concentración de 32? Sí, es justamente la que está en medio, ¿no? Sería la que está en medio, pero ahí en las siguientes yo sigo viendo la aglutinación y lo que quiero ver es el título. Entonces yo quiero ver hasta qué concentración es en la cual voy a dejar de verlo. Digamos que está muy diluido este paciente, entonces tiene mucha concentración, es como inverso, por así decirlo. Necesito yo diluir mucho mi muestra para que yo pueda observarlo, para tener la concentración óptima. Ok, entonces hasta la última concentración que se vea es la concentración óptima. Ya para que nosotros podamos decir cuál es la concentración como tal, porque esto es el título, lo que estamos observando, se hace un procedimiento matemático, que al ratito se los pongo ahí en el Teams, para que ustedes puedan observar o puedan determinar concentraciones. Claro que para esto pues se tienen que hacer estudios, digamos, estadísticos de correlación para saber cuáles son las concentraciones que se está manejando como tal. Sí, aquí si yo solo veo el título, yo solo puedo reportar, el título es de 1:128. Eso me diría que yo necesito diluir mucho mi muestra porque está muy concentrada para poder observar lo que está sucediendo. Lo que yo estoy buscando está en mucha concentración, está en gran concentración. Entonces tengo que diluir para que se dé esa zona de equivalencia, esa concentración de equivalencia y yo puedo observar la reacción. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Maestra, tengo una duda. Entonces, lo de título es, digamos, el pocillo en donde ya está bien la red, o título significa... El título como tal va a ser el pocillo o la concentración o la dilución más bien en la cual yo dejo de observar lo que viene siendo la reacción que estoy buscando.
Este tipo de resultados del título como tal no solo se utilizan en lo que vienen siendo las aglutinaciones, sí se utiliza mucho en aglutinación, pero también se utiliza en lo que vienen siendo las precipitaciones, que no específicamente las vamos a llevar a cabo con eritrocitos. Entonces, dependiendo de qué tanto yo estoy diluyendo, de cuál es la dilución que yo estoy usando, va a ser el título que yo le estoy dando, ¿sí? Aquí ese título no me está hablando de la concentración como tal. Yo tengo que aplicar ahí una fórmula, digamos, no me está dando un valor de la concentración. Yo tengo que ahí aplicar una fórmula para determinar cuál es la concentración o cuál es la cantidad de muestra que yo tengo. Aquí únicamente el título me dice cuánto diluí yo para poder observar la reacción o hasta dónde pude observar la reacción. En este caso, como el positivo o como el resultado positivo es que yo observe esa redecilla, me va a decir hasta cuánto tuve que diluir yo mi suero problema, para que se formara o se tuviera todavía la formación de la red. En cuanto esa dilución ya fue pues demasiada, se dejó de formar esa red y se precipitaron lo que vienen siendo los eritrocitos. ¿Sí? Ok, sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, vamos a hablar de lo que va a ser su reporte de la práctica número 9. Va a ser como pues los reportes que hemos hecho. Ya está el video para que lo revisen. Ahí se montó una placa con el suero que tenemos, el suero problema, y se hizo la lectura. Es muy importante comentarles que para la lectura de estas placas se hace por la parte reversa de lo que viene siendo pues la plaquita, ¿no? La leemos por abajo y tenemos que mover a contraluz para que no se vayan a confundir de dónde se empezó a cargar, es decir, de dónde están las concentraciones más elevadas a las más diluidas, ¿sí? Para que me puedan reportar bien el título. En este caso de lo que viene siendo su muestra o de lo que viene siendo esta placa, para que como que no ahí se les cuatrapee, digamos, hay que recordar que los controles se pusieron en el lugar en donde se empezó a hacer la dilución, es decir, en donde están los controles están los pocillos o están las muestras más concentradas. Del otro lado estarían las más diluidas, ¿sí? Ya ustedes lo van a observar en el video. Hay que observar también esto que está sucediendo. Mientras nosotros tengamos esa redecilla o esa cantidad de eritrocitos uniforme, digamos, en la parte inferior de lo que viene siendo el pocillo, se considera positivo. Si nosotros tenemos ese botón bien formado de eritrocitos, se considera negativo. Lo único que van a reportar es como tal el título. Bueno, el resultado sería el título que se obtuvo en su suero o en el suero que se está probando en esta reacción. Cualquier otro tipo de observación que quieran realizar al respecto de la placa, al respecto de la técnica, adelante. Háganlo, siéntanse con la libertad de explayarse en sus reportes. ¿Tienen alguna duda, chicos? Maestra, yo Dime. en la imagen, por ejemplo, cuando no se aglutina y se forma el botón, entonces el control va a ser negativo. Puede ser como en el paciente número 4, que, o sea, te dice que está el título a -2. O ahí, ok. En ese caso sería pues, negativo, ¿no? Ahí no me aglutinó, pero bueno, podemos hacer una dilución todavía allá 1 a 1. Por eso ponen ese número de, bueno, pues posiblemente si lo hubiéramos trabajado 1 a 1 se hubiera observado, no lo sabemos. Pero en este caso ese se reportaría, ustedes lo pudieran reportar como negativo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Dime. En la práctica dice título de anticuerpos aglutinantes, que supongo que es esto, y luego dice título de anticuerpos homolizantes, que supongo que es de la hemólisis, ¿no? Ajá, ahí vamos perdón. Dime. Bueno, no, sí, mi pregunta era que sí vamos a ver hemólisis también en el video. Pues eso ya depende del video. Eso sería adelantarles el resultado, chicos, tienen que verlo.
En caso, bueno, ¿cómo vamos a observar la hemólisis? Si ustedes observan ahí la hemólisis como tal, se vería rojo translúcido el pocillo, ¿sí? A contraluz. A diferencia de cuando vemos esa redecilla que se ve rojo, pero no es translúcido, ¿sí? No es como, o sea, no pueden ver lo que está del otro lado, para que puedan diferenciar lo que es la hemólisis. Si llegan a observar título de anticuerpos hemolizantes, le anotan ahí el título. Si no llegan a observar, le ponen negativo, ¿sí? Dependiendo de cuánto les haya dado el título o no. Por eso es importante que revisen el video. Ahí en el mismo viene qué es lo que se está agregando en cada uno de los pocillos, para que ustedes, ahora que ya digamos, ya lo estuvimos platicando, digan, ah, es que en esta hilera yo debo de observar esta reacción y en esta otra hilera yo debo de observar esta otra reacción en caso de que se encuentren este tipo de anticuerpos, ¿sí? Sí, gracias. No se escuchó muy convencida, Natalia. No, sí, o sea, es que me preocupa que al último no sepa cuáles son los que se hizo hemólisis y cuáles son de aglutinación. No, Que de no repente se me confundo. preocupen. Bueno, Vamos a regresarnos un poquito. Cuando ustedes vean un tubo como el de la derecha, de esos 3 tubitos, como ese de la derecha, ¿sí ven que es translúcido? Entonces, es rojo, se ve el color de la sangre, pero es translúcido. Yo puedo ver lo que está del otro lado. Eso es una hemólisis, ¿sí? Hemólisis franca. Cuando yo veo turbiecito, pero es rojo, yo no veo lo que está del otro lado, ahí están todavía mis eritrocitos formados, ¿sí? No se han roto, no han liberado la hemoglobina. Por eso se ve pues sí se ve rojito, pero se ve como opaco. Entonces ahí yo no tengo lo que viene siendo una hemólisis. Ahí tendría, bueno, en uno están flotando tranquilamente y en otro están comenzando a precipitar. Pero sí notan la diferencia en esos 2 colores, de los, digamos, de los 2 del lado derecho. Sí, se ve como si Sí. estuviera pintada el agua, ¿no? Ajá, es como, Como si digamos, hubieran echado colorante. ándale, es como cuando hacen colorante y cuando hacemos agua de sandía. No sé si han hecho ustedes alguna vez agua de sandía. Bueno, el agua de sandía se ve como el tubo de en medio. De hecho, cuando hacemos la dilución de eritrocitos, decimos que vamos a hacer agua de sandía, porque esa es más o menos la coloración que queremos. A diferencia de cuando utilizamos o cuando tenemos una hemólisis, que vemos como si le hubiéramos echado un Kool-Aid a lo que viene siendo el agua. Es muy diferente la tonalidad que agarra, y ustedes eso lo pueden hacer en su casa para que también tengan como una idea más cercana de la diferencia. Hagan agua de sandía, se la toman, sabe muy rica, y pueden preparar un Kool-Aid de fresa. Vean la diferencia entre la opacidad que tiene cada uno. El Kool-Aid va a ser la hemólisis, haciéndole el comercial, ¿verdad? Bueno, el Kool-Aid va a ser la hemólisis porque es puro colorante lo que estamos poniéndole al agua y no le estamos poniendo ningún tipo de néctar, ni azúcar, ni nada de eso, es puro colorante. Y el agua de sandía, pues esa como ya tiene otro tipo de componentes, la vamos a ver como si fueran los eritrocitos completos, ¿sí? Sin que se hayan lisado. ¿Alguna otra duda, chicos? De todos modos, ya saben, si tienen dudas, me pueden contactar. Siempre trato de contestarles lo más rápido posible. Y si ven que no les contesto, me vuelven a escribir, porque a veces a uno se le va el avión y dice, ah, sí, ya le contesté, y la verdad es que no les había contestado. Entonces, cualquier duda que tengan, ya saben, háganmela saber para que sea resuelta o la resolvamos de la manera más adecuada posible. Su reporte se entrega, ya saben, la siguiente semana. Creo que en esta práctica como tal, en el aula virtual únicamente es la entrega del reporte, no hay algún otro tipo de actividad extra. Si no tienen dudas al respecto y teniendo en consideración que ya saben qué es lo que tienen que discutir respecto a la utilidad de estas técnicas, a la confiabilidad de estas técnicas, a la aplicabilidad de estas técnicas, de qué otra manera podríamos sustituirlas, etcétera, etcétera, y sus conclusiones, sí, y obviamente su cuestionario. Si no hay ninguna otra duda, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco su atención y nos estaremos escuchando la próxima semana.
Maestra, Sí. yo tengo una duda. Bueno, en el manual vienen como 2 prácticas en esta misma. Nomás vamos a poner el cuestionario de la primera, o sea, de la reacción de aglutinación. A ver, permíteme. Sí. Me abro ese manual. Hemaglutinación, reacción de hemaglutinación y sensibilización. Terminación. Oh, ya. De esta no les he hablado. Bueno, qué bueno que me lo recuerda para hablarles rápidamente de esta práctica. Van a utilizar los dos. Este video también ya está en el aula virtual para ahí colocárselos para que lo puedan ustedes observar. Creí que ya habíamos acabado, pero bueno. Me voy a llevar otros 15 minutitos más. Vayan por agüita o vayan por un cafecito. Vamos a ver la diferencia entre lo que es una reacción de aglutinación, que es esta de los eritrocitos, y lo que viene siendo una reacción de precipitación, ¿sí? Entonces, el procedimiento que se utiliza es muy sencillo. En este caso, para esta práctica, la de hemaglutinación, utilizamos el suero anti-eritrocitos de carnero, que hicieron ustedes o que se obtuvieron en una práctica anterior. Y para esto de la aglutinación, bacteriana, vamos a utilizar los sueros que hayamos obtenido después de aplicar la vacuna a lo que viene siendo los conejos. ¿Se acuerdan de eso de las vacunas? De los productos biológicos. Sí. Ok, entonces vamos a utilizar los sueros, o se utilizan los sueros que se obtienen después de vacunar al conejo para saber si realmente se formaron los anticuerpos o no. Como tal, vamos a decir que es, o vamos a hablar también de aglutinación, es la interacción entre un anticuerpo y una partícula antigénica, eso ya lo hablamos, y en este proceso, el anticuerpo es conocido como aglutinina y el antígeno como aglutinógeno. Esta técnica, como tal, la aglutinación bacteriana, es ampliamente usada para identificar rápidamente a bacterias, hongos, grupos sanguíneos y otros antígenos. También es utilizada para la detección, ahí me equivoqué, perdón, de anticuerpos que pueden ser inactivados en un estado de enfermedad. ¿Cuáles son los factores que van a afectar este tipo de reacciones? Ya los hablamos anteriormente. Recuérdenme cuáles son algunos de esos factores que van a afectar a las reacciones de aglutinación. La Temperatura. cantidad de... Temperatura. El Cantidad de... pH o el grado de acidez. Ajá. Alguien había dicho la cantidad de... Bueno, la cantidad de los componentes participantes, y recordando que estas reacciones se van a dividir en 2 etapas. La interacción primaria no visualizable y la interacción secundaria, que se caracteriza por la formación del complejo precipitante o aglutinante, en la cual ya vamos a observar macroscópicamente. No siempre se ocurre, esto ya lo habíamos platicado, no siempre ocurre la aglutinación después de que se dio la sensibilización. Las técnicas de aglutinación son solo semicuantitativas. La aglutinación de antígenos nativos insolubles o de las partículas recubiertas por el antígeno pueden evaluarse a simple vista o sin la ayuda de un microscopio, ¿sí? Eso es algo importante. Entre las ventajas, por eso decimos que es semicuantitativo, porque a simple vista nosotros podemos obtener el resultado. Pero pues podemos hacer diluciones para tener una idea del título. Entre las ventajas de la reacción de aglutinación están su alto grado de sensibilidad y la enorme variedad de sustancias identificables a través del uso de partículas que están recubiertas por antígeno o por anticuerpo. Según Coombs, que es una prueba que vamos a ver más adelante, Coombs es un señor que realizó ahí unas aportaciones en el área más bien de lo que viene siendo la hematología. Se requieren principalmente, más bien los requerimientos principales en las pruebas de aglutinación son 3. Primero, la disponibilidad de una suspensión estable de células o de partículas.
Segundo, la presencia de uno o más antígenos cercanos a la superficie. Tercero, el conocimiento de que los anticuerpos incompletos o no aglutinantes no son localizables sin modificación. Es decir, aquí vamos a empezar a hablar un poquito de que existen ciertos anticuerpos a los cuales les llamaremos incompletos que por sí mismos no aglutinan, pero tienen esa capacidad aglutinante cuando se unen a otro tipo de anticuerpos. Y esto lo vamos a hablar ya más a fondo en una práctica más adelante. ¿Cómo se clasifican las reacciones de aglutinación? Yo ya les había dado una clasificación. Les había dicho que a grandes rasgos se va a... Esperen, que mi gato se quiere sentar en el teclado. Se van a clasificar en 3 grupos, que son la directa, lo que viene siendo la pasiva y la pasiva indirecta. Aquí en este caso, como ya estamos hablando de hemaglutinaciones también, vamos a tener aglutinación directa, aglutinación indirecta, y ya entramos a lo que viene siendo o tenemos en consideración las hemaglutinaciones. Podemos tener aglutinación viral, hay ciertos virus que tienen estos componentes que aglutinan eritrocitos. Uno muy conocido, o este tipo de pruebas se utilizan para determinar títulos de lo que viene siendo el virus de la influenza. Ese es un virus que tiene la capacidad de aglutinar eritrocitos. Entonces, si nosotros queremos hacer un título, queremos saber cuántos virusillos de la influenza andan por ahí, podemos aplicar una técnica de hemaglutinación. Inhibición de la aglutinación como tal no sería la reacción, o sea, queremos saber cuánto se necesita para inhibir esa reacción. Sería como un poco a la inversa. No queremos saber cuánto se necesita para que se aglutine, sino cuánto se necesita para que no aglutine. La hemaglutinación indirecta o pasiva y la inhibición de la hemaglutinación. Les digo, básicamente es lo mismo. Son esos 3 grupos en los que hablamos anteriormente, más lo que viene siendo, bueno, clasificaciones, más lo que viene siendo la inhibición. La aglutinación bacteriana, ya en este caso, como lo dice en el título, nosotros lo que vamos a estar buscando, lo que vamos a observar es qué tantos anticuerpos contra la salmonela se generaron a raíz de la vacunación que nosotros le hicimos o de la inmunización que nosotros le hicimos a los conejos. Entonces, la aglutinación bacteriana se lleva a cabo entre los antígenos localizados en la superficie celular. ¿Recuerdan cuáles eran esos 2 productos biológicos que hicimos o esos 2 antígenos que se trabajaron en las prácticas? De la salmonela, ¿no? De la salmonela trabajamos con 2 antígenos que tiene salmonela. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran? H y O. ¿Qué significa H? ¿Qué significa O? Creo que H, flagelar. ¿Y el O? El O es somático. Entonces, teníamos un antígeno flagelar y un antígeno somático. Estaban dirigidos hacia 2 partes diferentes, digamos, de la salmonela. Y al mismo tiempo teníamos que uno es termolábil y el otro es termoestable. Bueno, por eso es que en este caso se utilizan o se van a hacer 2 veces lo que viene siendo la reacción, digamos, el montaje, porque vamos a utilizar o vamos a medir el título para lo que viene siendo los antígenos o los anticuerpos anti-O y los anticuerpos anti-H, ¿sí? Para que esto se dé a cabo, pues nosotros debemos de utilizar ese mismo antígeno, esa misma bacteria, en este caso ya inactivada, que nosotros pusimos en contacto con el organismo, con el conejo, para que se diera lo que es la respuesta inmune. Este contacto puede establecerse en forma natural, es decir, infecciones clínicas o subclínicas, o artificiales, vacunación o inmunización de animales de experimentación, que eso es lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Nosotros, bueno, no lo hicimos, digamos, demostrativamente, es lo que se observa o lo que se platicó. Se inmunizaron a esos conejitos con esos antígenos. ¿Cuáles son las aplicaciones?
Una de esas aplicaciones es la identificación y clasificación de microorganismos asociados de diferentes fuentes, tales como exudados, heridas, sangre, alimentos, aguas negras, etc. Es decir, yo puedo utilizar estos anticuerpos que ya obtuve, que ya purifiqué, por así decirlo, para determinar si en una muestra dada tengo estos microorganismos o estos microorganismos que cuentan con estos determinantes antigénicos. Yo pongo en contacto mis anticuerpos, mi muestra de anticuerpos purificados, con una muestra de exudado, con una muestra de sangre, con una muestra de aguas negras, y si observo esa aglutinación, quiere decir que tengo en esa muestra a ese microorganismo específico. También se pueden utilizar para el diagnóstico de cuadros infecciosos mediante el hallazgo de anticuerpos específicos en el suero de los pacientes, así como para seguir la evolución del proceso en aquellos casos en que exista una corrección entre el título de anticuerpos y el cuadro clínico. Es decir, una cosa es que yo utilice estos productos, estos anticuerpos, para determinar si tengo a mi microorganismo en una muestra, y otra cosa es que yo utilice al microorganismo para determinar si un organismo, otro organismo, digamos, ha estado expuesto a estos bichitos, ¿sí? Si ya tiene la presencia o no de anticuerpos. ¿Cuánta es la cantidad de anticuerpos que se está produciendo? ¿Cómo va progresando la enfermedad? Es decir, la producción de los anticuerpos o la respuesta inmune del paciente respecto a estos bichitos. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí. Muy bien. Como tal, estas son las aplicaciones que vamos a tener. La metodología es muy similar a la que se utiliza en la hemaglutinación, es el mismo procedimiento. Yo lo que voy a tener es una serie de tubos, también ahorita les pongo ahí el video para que lo puedan observar, puedan reportar el título. Tengo mi serie de tubos en los cuales yo voy a hacer una dilución seriada de lo que viene siendo el suero del conejo que nosotros inmunizamos. Ay, me rebotó el sonido. Entonces, vamos a hacer esa dilución seriada, 1 a 2, 1 a 4, 1 bla, 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 así hasta completar 10 tubos. Y a esos tubos les vamos a poner la misma cantidad de lo que viene siendo el antígeno que se preparó en la práctica anterior. El mismo antígeno que utilizamos para inmunizar es el mismo que vamos a utilizar para llevar a cabo o para que nosotros podamos observar la reacción. Entonces nosotros, al igual que en la de hemaglutinación, vamos a esperar a que se lleva a cabo esa reacción, se incuban los tubitos a 18 grados, me parece, durante 18 horas a 37 grados centígrados, a finalidad de que se tengan las condiciones para que se dé la reacción, y después se lee el título. Hasta el tubo en el que yo deje de ver la aglutinación es en la cual yo voy a considerar lo que viene siendo mi título. Al igual que lo vimos en la plaquita de hemaglutinación, si yo no veo en los primeros lo que viene siendo en los primeros tubos, la formación de ese aglutinado o de esa como pelucita blanca que vamos a observar en el tubo, de ese precipitado, debo de observar los demás porque puede suceder, como en el paciente 6 que revisamos anteriormente, que en diluciones más elevadas empiece a aparecer lo que viene siendo la aglutinación y después desaparezca, ¿sí? Entonces, les voy a poner el video. Ahí en el video viene el procedimiento, cómo se realiza esta práctica. El principio es básicamente el mismo, por eso están unidas, digámoslo. Únicamente el resultado o lo que nosotros vamos a estar observando es lo que cambia, porque en una estamos trabajando con eritrocitos, estamos haciendo una hemaglutinación, y en la otra estamos utilizando a la bacteria como tal, como lo que viene siendo el antígeno particulado, ¿sí? ¿Quedó claro aquí? Entonces lo que van a reportar van a ser pues las dos prácticas que vienen en una, ciertamente los cuestionarios de las dos. Me ponen el título para los antígenos H y el título para los antígenos O, ¿sí? Sí.
Muy bien. Ahora, aquí hay algo muy importante. Posiblemente en uno de los tubos, de la serie de los tubos, ustedes van a observar más precipitación que en otra. Recordando esto de que un antígeno es termolábil y el otro no. Y estamos utilizando básicamente a la misma bacteria. Entonces, es posible que en aquel, digamos, aquella muestra en la cual nosotros utilizamos el antígeno termoestable, o sea, que no calentamos, tengamos en la presencia, o sea, tengamos mayor aglutinación. No pasa nada, no sucede nada, lo que nos interesa es reportar ahí el título de lo que está funcionando. Entonces, lo reportan por separado, ¿sí? Si les dio el mismo título, no pasa nada. Si en uno les dio mayor que en otro, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Cualquier duda que tengan, ya saben, me la hacen saber para tratar de resolverlo lo más rápido posible. Ahorita les pongo ahí en el aula virtual también el link para el video para que lo puedan revisar. A lo mejor no lo pueden observar tan fácilmente, digamos, porque esta sí no es muy visible, a diferencia de la hemaglutinación, pero ahí hagan su mejor esfuerzo, utilicen su imaginación, digámoslo así, para poder reportar el título. De que hay precipitación, bueno, de que hay aglutinación, ¿sí? Bueno, ahora sí, eso sería todo por el día de hoy. Creo. ¿Alguna otra duda? ¿Se me escapa algo que no les haya comentado? Para dar por terminada la sesión. Al parecer todo bien, maestra, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda por el momento, eso sería todo. Les agradezco nuevamente su atención, que se hayan quedado estos minutitos extra. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Ya se pueden ir desconectando. Gracias. Gracias, maestra. Buen día. Buen día, que les vaya muy Hasta bien. luego. Tengan Hasta luego, bonito maestra. fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Bye. maestra. Gracias, Gracias, maestra. De nada, si festejan,